5:03, estamos en directo. Muy buenas tardes. Comienza aquí este tiempo de debate, de tertulia en la 8 Palencia. Ya saben que es el método que hemos escogido para dar paso al fin de semana, analizar, hablar sobre la actualidad. Y ya saben también que lo hacemos siempre en la compañía de un par de integrantes de nuestra lista de contertulios. Hoy el turno es para Javier Gómez Caloca. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Javier. Hola, buenas tardes. Pues encantado de estar aquí y coincidir con Chomin para pasar un ratillo. Efectivamente, pues ya se ha adelantado a la presentación. Chomin Pérez, ¿cómo está? Muy buenas Bien, tardes. Encantado de estar con el compañero y de estar un poquito aquí charlando. Esperemos que entretengamos a la audiencia y nada, a hablar de lo que toque. Hablar de lo que toca. ¿De qué toca hablar hoy? ¿Ustedes qué creen que es el tema de la jornada? O que nos quiten las mascarillas. Eso. Por ejemplo, pero hay más. Hay otros muchos, ¿no? Pero el fundamental yo creo que es el anuncio, ¿no? El anuncio de que la próxima semana se llevará a cabo un Consejo de Ministros para aprobar la retirada de las mascarillas, que será en principio el próximo sábado 26 de junio, así lo anunciaba Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno. Que vamos a celebrar un Consejo de Ministros extraordinario el próximo jueves y por el cual vamos a proponer a la sociedad española que no sea obligatoria la mascarilla en espacios libres a partir del sábado 26 de junio. Este será el último fin de semana con mascarillas en los exteriores porque el próximo 26 de junio ya no llevaremos en espacios libres mascarilla. España, señoras y señores, avanza. Bueno, esta es la comidilla que hay hoy en la calle. ¿Es pronto? ¿No es pronto? ¿Nos estamos precipitando del todo a la nada en cuestión de muy pocos días? Vértigo quizás por el miedo, ¿no? Por el temor a que un rebrote pueda dar la vuelta de 180 grados a una situación que en la actualidad en este momento es estable y que parece que es esperanzadora. Yo no sé cómo lo ven ustedes. ¿Cómo lo veo? Sí. A ver, yo creo que es una buena noticia. Yo creo que es una buena noticia que yo creo que también nuestra salud anímica lo está necesitando, pues liberarnos un poco de esto. Hay una cosa que me apetece mucho, que es que volvamos a estar tres en esta tertulia y que podemos hablar sin mascarilla para que se nos pueda ver la boca y nos puedan conocer cuando vamos por la calle. Pero yo creo que es buena noticia que en espacios abiertos podamos estar sin la mascarilla, que ya lo hacíamos. Por ejemplo, si me voy yo al pueblo y ando solo por el campo, pues me la quito, pues porque es que estando tú solo allí, en medio del campo, pues tampoco es muy necesario. Yo creo que es una buena noticia. Yo creo que los datos, yo lo esperaba para un poco más adelante, lo esperaba para en torno a principios de julio, pero parece ser que nos hemos adelantado. Después hablaremos de los posibles porqués, o al menos de los porqués. Están poniendo algunos sobre la mesa la fecha, porque ya saben que la próxima semana se van a firmar los indultos, y hay muchos presidentes de comunidades autónomas que han dicho que bueno, pues que se han dejado atrás los criterios sanitarios para quitar la mascarilla en función de criterios políticos. Después opinarán nuestros contertulios. Resumiendo, yo creo que es una buena noticia. Yo creo que hay que seguir siendo prudentes, porque todavía no estamos todos vacunados. Pero vamos, incluso ayer el vicepresidente de la Junta decía que era muy optimista de cara al futuro. Entonces yo creo que siendo muy optimistas y con los datos que tenemos de nuevos positivos y las tasas de incidencia que están en unas cifras que hubiéramos firmado hace mucho tiempo, pues sí, si toca quitarse la mascarilla, pues nos la quitaremos con alegría. Seguir siendo prudentes, pero gracias a Dios en la calle, caminar. Javier, ¿qué opina? Bueno, para empezar, los presidentes y presidentas de las comunidades autónomas en este momento a mí me producen hartazgo, porque los mismos que primero hablaban en contra del estado de alarma, luego cuando se quitó el estado de alarma que era pronto para quitarle y que había que dejarle, y hace menos de un mes muchos de ellos dijeron que había que, incluso algunos ya planteaban que en su comunidad autónoma iban a quitar la mascarilla, que no podían, porque no tienen competencia, ¿no? Y que ahora, cuando se anuncia ya por fin en espacios abiertos solo, ojo, es decir, que seamos conscientes que tendremos que llevar la mascarilla con nosotros, sí, porque cuando entremos en un espacio cerrado pues habrá que ponérsela, pero que se anuncia ahora ya por fin que nos vamos a poder ver la cara, como decía Chomin otra vez, y veremos caras con la fatiga del COVID, veremos caras
muy castigadas, sobre todo de la gente mayor, ¿no? Pero yo estoy pues feliz de que ya se pueda quitar la mascarilla. Yo también cuando iba pues al pueblo, ¿no?, como dice Txomin, donde no hay nadie, pues como con las vacas pues no hacía falta llevar la mascarilla y eso te llevaba incluso los fines de semana a con más interés salir de la ciudad, ¿no? Creo que es una fase nueva de optimismo responsable, importante en estos momentos. Estamos en otra fase de la pandemia, las vacunas están consiguiendo lo que se pretendía, las vacunas se están poniendo en el tiempo que se dijo, ¿no? Hubo muchos agoreros que decían que hasta el 2026 era imposible incluso que se cubriera el 70% de la población. Las vacunas se están poniendo a día, incluso avanzando mucho, y ahora nos toca recuperar parte de nuestra vida y nos toca recuperar la sociedad y nos toca recuperar la economía, Y ahora también nos toca ser responsables, como decía Txomin, llevar la mascarilla con nosotros, ponerla cuando haya que ponerla, y nos toca ejercer patriotismo. Patriotismo del de verdad, no el del de trapo. Yo creo que este año hay que ejercer patriotismo y los que podamos y tengamos la fortuna de irnos, por ejemplo, de vacaciones, que nos quedemos en esta provincia, que nos quedemos en este país. Este año y el que viene sería fundamental para que este país recupere rápido todo aquello que hemos perdido. Por lo tanto, el anuncio de la mascarilla, yo quizás no... Me sobra voy a hacer un Consejo de Ministros extraordinario. Si el martes hay un Consejo de Ministros, se toma una decisión en el orden del día y se dice, pues el día 26 o cuando sea. Creo que a veces las sobreescenificaciones o los intentos le pasa lo mismo a Macron en Francia, esos intentos de ser un poco los padres de ir marcando el camino de todo, pues sobran, ¿no? Pero feliz y encantado de que volvamos a vernos las caras. Entonces sí que reconoce que en parte sí que puede haber cierta estrategia política por parte del gobierno. Pero dice no que celebrar 2 consejos de ministros en la misma semana. Es que, a ver, yo creo que... Veremos qué contenido tiene el Consejo de Ministros del jueves. Sí. Se supone que no es solo para un tema de la mascarilla, puede ser perfectamente para seguir con la dinámica de los planes de reconstrucción, algún decreto ley de alguna cuestión, porque bien es cierto que para quitar la mascarilla se necesita una norma legal. Sí. Entiendo que en principio será un decreto ley que aprobará el Consejo de Ministros y que tendrá que ser convalidado después por el Congreso de los Diputados. Si va a tener otras cosas, yo no creo que haya que... También yo he oído, dice, claro, ahora van a anunciar a quitar la mascarilla porque también viene el asunto de los indultos. Luego hablaremos de los indultos, ¿no? Yo no creo que tenga nada que ver. A mí me queda la duda porque llevamos ya mucho tiempo en que todo lo que hace el gobierno tiene algo que ver con otra cosa. Y aparte bueno, y la oposición también, también, sí, pero el que va a tomar la decisión es el gobierno. Entonces, como son muy dados a las estrategias, a los cálculos, toda esa gente que es muy lista, en la que a la cabeza está Iván Redondo, que rodea al presidente del gobierno, pues siempre yo dejo margen a que hay una estrategia para algo, en un momento dado, conseguir algo de una determinada manera. Entonces yo me fío poco. Me quedo con el hecho concreto de que es buena noticia, me lo tomo con, pues por ejemplo, en el tema de los niños, como una tregua de verano que yo creo que les va a venir muy bien porque llevan un año con la mascarilla puesta más tiempo que nosotros y ya les han avisado que en septiembre tienen que volver al cole con la mascarilla, entonces pues mira, que este tiempo de julio y agosto pues respiren y les dé el aire en la cara que les va a venir de miedo. Bueno, lo que está claro es que la situación está mejor, afortunadamente, sí. y Txomin hace un momento hacía referencia a las declaraciones que hacía precisamente el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, tras el Consejo de Gobierno que se celebraba aquí en la Administración Regional el pasado jueves, en las que, bueno, escenificaba y ponía de manifiesto un optimismo, pues quizá mucho más importante y de lo que le habíamos oído hablar de forma reciente. Vamos a escucharlo y vamos a ver también cuáles son las cuestiones que podemos hacer, qué nos permite hacer el nivel 1 a todos nosotros para que ustedes lo tengan claro y para después analizarlo en esta mesa. ¿Qué significa bajar a nivel 1 de alerta? Afectará lo primero a la hostelería. Después de más de un año se recupera el consumo en barra, aumenta el aforo en el interior de bares y restaurantes hasta el 75% y en cuanto a las mesas podrán sentarse juntas hasta 25 personas en el interior.
¿Y para las terrazas habrá cambios? En el caso de las terrazas, no habrá límite de aforo en las mesas, aunque no se permitiría el consumo de pie. ¿Cómo afectará el nivel 1 a los velatorios? En este caso, el aforo máximo será del 75% en espacios cerrados y siempre que se pueda garantizar la distancia de seguridad y una adecuada ventilación. Si se celebra al aire libre, será sin limitaciones. ¿Y para las bodas? Para este tipo de ceremonias, bien sean religiosas o civiles, se mantiene el aforo al 50% en espacios cerrados y del 75% si es al aire libre. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta si queremos ir al cine, al teatro o al circo? Desde ahora tendrán un aforo del 75% y los espectadores no convivientes tendrán que mantener una distancia mínima entre asientos de 1,5 metros. Ahora que llega el tiempo de irnos de vacaciones, ¿cómo afecta el cambio de nivel a los establecimientos hoteleros? En casas rurales no se podrá superar en ningún caso los 2 grupos de convivencia. En albergues y hoteles se mantiene el aforo al 75%. El nivel 1 de alerta mantiene ciertas restricciones en el ámbito deportivo. En instalaciones deportivas no habrá límite de aforo en espacios al aire libre y un 85% de aforo en lugares cerrados. Para actividades colectivas o grupales, el límite máximo de personas es de 25 en instalaciones cerradas y de 30 al aire libre, incluidos los monitores. Además, en nivel 1 se consigue una de las principales reivindicaciones y es que va a estar permitido comer y beber en salas de cine, plazas de toros y eventos deportivos. Ya sé que es muy complicado porque la normativa cambia constantemente, retener todo en la cabeza, ¿no? Pero bueno, se lo hemos intentado mostrar de manera gráfica para que retengan cosas, al menos los asuntos fundamentales, ¿no?, con los que van a convivir día a día. Eso es lo que vamos a poder hacer y lo que vamos a no poder hacer, al menos durante los próximos 15 días. Yo la primera reacción que tuve fue alegrarme por la familia Margareto y las palomitas. Que ya es hora de que podamos ir al cine y comernos un cubo de palomitas, que además yo creo que su economía lo va a agradecer. Sí. Y, hombre, a ver, esto es otra vida, distinta a la que teníamos la semana pasada. Ojalá nos dure mucho y que esta sea la senda que ya no abandonemos, aunque igual en algún momento dado se tuerza un poco, pero yo creo que estamos en el camino de volver a cierta normalidad. Con cuidado, despacio, sin liarnos mucho en las fiestas de los pueblos de este verano, pero vamos, yo creo que es buena noticia y buena sensación la que se transmite. Sí, yo recuerdo, creo que fue hace 2 tertulias, estábamos aquí hablando y Palencia tenía una incidencia de 2.000 casos por cada 100.000. Cuando pusieron medidas extremas y cerraron el interior de los y hoy, esta mañana veía yo, la provincia está en 75 casos, el Estado ya está por debajo de 100. Quiere decir que esto es posible porque todos lo hemos hecho bien, ¿eh? Cuando hacemos las cosas mal o alguien las hace mal hay que decírselas. Y por la vacuna, fundamentalmente. Y por la vacuna, pero porque también hemos hecho las cosas bien. Y ahora, ¿qué queda? Pues disfrutar esta nueva posibilidad que se nos da, ¿no? Pero también mantener pues algunos criterios que no debemos olvidar: la distancia, la higiene, la responsabilidad personal, porque no hemos vuelto al 1 de marzo de 2020, estamos todavía en plena pandemia, ¿no? Pero es una buena noticia. Yo también me parece, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Txomin de la familia Margareto, quizás hablando de ellos podríamos hablar de otra serie de empresarios de sectores castigados en Palencia, ¿no? Pero es que creo que se ha implicado tanto en mantener abierto con el cine el año pasado al aire libre y demás. Creo que ha hecho tantos esfuerzos. El OMI, que por cierto vuelve a funcionar este verano, en el polígono industrial. Lo digo para que el que quiera disfrutar de espectáculo al aire libre lo van a poder hacer. Es decir, que se ha implicado tanto que es verdad, es una alegría. Yo ayer, antes de ayer, estuve en el Ortega en la graduación de mi hija, que el Jorge Manrique la hacía allí, la graduación de los de bachillerato, y estaba lleno y todo perfectamente organizado. Uno de los dueños, que yo le veo en la tele aquí, no sé si es Javier o cómo se llama, colocando a la gente. Colocando a la gente, es decir, bueno, en ellos signifiquemos lo que mucha gente, lo mal que lo ha pasado
y que ahora pues, va a empezar a, por así decirlo, volver a una cierta normalidad, ¿no? Pero no olvidemos que seguimos en una pandemia y tenemos que seguir siendo responsables. Vamos con datos. Entre enero y abril de este año 2021, Palencia registró tan solo 233 nacimientos. Estos datos hacen que la provincia lidere a nivel nacional la caída de la natalidad, un 29,4% menos que en el mismo periodo del año 2020. Estamos, por lo tanto, en la cabeza de un negro listado en el que nos siguen Ceuta, Soria, Lleida o Salamanca. Son datos que ha analizado el sociólogo y tertuliano de esta casa, que hoy está, por cierto, con nosotros, Javier Gómez Caluca, para Diario Palentino, y que revelan que en lo que va de siglo, en los últimos 20 años, la diferencia entre nacimientos y defunciones ha sido negativa. Y poco después de que Diario Palentino publicara estos datos, en concreto este jueves, el INE hacía públicos los datos relativos al crecimiento vegetativo, que en Palencia, por supuesto, ese crecimiento y desafortunadamente también es negativo. Se produjeron 939 nacimientos el año pasado, durante todo 2020, frente a 2.585 fallecimientos, 1.649 de diferencia. También el número de enlaces matrimoniales, de bodas o de uniones, se redujeron a 209. Pues bueno, esta es la triste realidad demográfica a la que tenemos que hacer frente. Un problema que estuvo, está y a la vista de los datos seguirá estando. Sí, un problema que es una dinámica que viene por no muy atrás, que viene a lo largo de todo el siglo XXI. La media de nacimientos de este siglo está en 1.000. Los últimos 3 años por debajo de 1.000 ya, pero es que la media de muertes está en 2.100, es decir, que tenemos un déficit de más, un saldo vegetativo negativo durante 20 años. Durante 20 años, y este año 2020, este año el pasado, especialmente negativo, porque 1.646. Se ha producido un exceso de muertes, ¿no? El COVID lo que ha hecho es tirar encima de la mesa todas las cartas, pero cartas que esta provincia ya tenía en su mazo, por así decirlo. El COVID, yo creo que se van a producir 3 oleadas, 2 ya se han producido. Una, la primera, el exceso de muertes, que va desde marzo del 2020 hasta abril de este año, porque es a partir de abril cuando las muertes por COVID empiezan a disminuir. Otra segunda oleada, que los primeros datos son los que publicó Diario Palentino, que es la disminución de nacimientos, es una suma de la naturaleza, es decir, si el confinamiento empezó a mediados, finales de marzo, sume usted 9 meses y a partir de ese momento evalúe cómo han evolucionado los nacimientos. Pues enero, febrero, marzo y abril hay un desplome terrible, que tú has dicho en torno al 30%. Pero lo que es más preocupante no es que tengamos más desplome que el resto de provincias y que el conjunto del Estado, es que otras provincias, incluso Castilla y León y el conjunto del Estado, ya están recuperando nacimientos. Febrero es mejor que enero, marzo mejor que febrero, etcétera, ¿no? Hasta abril. Y entonces el Estado ha recuperado 14 puntos de los que había perdido. Castilla y León ha recuperado 15 puntos de los que había perdido. Palencia solo ha recuperado 6 puntos. Quiere decir que vamos a ver cómo evolucionan los 3 o 4 próximos meses, a ver si recuperamos esa parte de nacimientos. Yo tengo mis dudas, ¿no? Y la tercera oleada es la que se va a producir, esperemos que no sea tanto, que se produce siempre en esta provincia cuando hay crisis económica. Es decir, en Palencia las crisis económicas, que siempre suelen llegar un poco más tarde, se solventan en términos de empleo, en términos de destrucción de puestos de trabajo, pero también se solventan en términos de emigración. Veremos, cuanto más dura sea la crisis económica, más dura será la crisis de inmigración. También ha salido un dato que era de esperar, el de los matrimonios. Es decir, los matrimonios no se celebraron porque no podía haber ceremonias. Y hay un dato que hay que esperar, que no tardará en salir, que es el número de divorcios y separaciones. Tanto tiempo juntos. Eso pasa factura, ¿no? Está demostrado que la mayoría de los divorcios se producen después de las vacaciones. Veremos cómo afecta eso. En todo caso, llueve sobre mojado. No podemos estar en la inercia. Yo creo que en esta provincia las administraciones están en la inercia en el tema demográfico desde hace años. Nadie hace nada. Y eso nos lleva a que, si se cumplen las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística,
pues en el 2035 que está ahí tendremos Bueno, pues menos, tendremos veremos a ver si 140.000 habitantes. Cada año dice el INE que perderemos entre 1.600 y 2.000. Entonces, nos quedan dos alternativas. Veremos a ver si el famoso plan europeo también contribuye a atajar todo esto, ¿no? Que se supone que llega para atajar problemas estructurales y endémicos de la sociedad española, ¿no? Sí, que también tienen que ver con las políticas pero verdes y otros asuntos. Yo creo que lo fundamental es pasar de la administración de las cosas al gobierno de las cosas. Es decir, a tener pensamiento estratégico, a decir dónde queremos llevar a esta provincia y qué medidas hay que tomar para llegar a esa situación. Y voy a poner un ejemplo. No estamos en el momento ya de los diagnósticos en materia del déficit digital de la provincia en los pueblos. Teníamos que estar ya en la fase de implementación de medidas para acabar con ese déficit digital. ¿Por qué la Diputación se gasta todos los años? Igual voy a decir una cosa que va a generar polémica, pero es lo que pretendo. La Diputación se gasta todos los años más entre 8 o 9 millones en arreglar las carreteras de esta provincia. ¿Por qué no deja 2 años de arreglar las carreteras de esta provincia? Total, la de mi pueblo lleva 26 años sin arreglar y los coches siguen pasando. Pero esa carretera depende de la Junta, sí, no de la Diputación. depende de la Junta. Y dedicamos eso a poner las carreteras digitales en esta provincia, a buscar como dicen ahora, un partner digital y decirle, mire usted, nosotros estamos dispuestos a poner esto, pero usted me tiene que llevar la fibra óptica a todos los pueblos de Palencia. Bueno, pero usted sabe también que esas no son competencias de la Diputación provincial, que el que llegue la fibra es una competencia estatal, fundamentalmente. Que no sea una competencia no quiere decir que le impida hacerlo. Y hay otras diputaciones en Aragón que han hecho ese movimiento, y por eso no sacan ventaja. Y en estos momentos hay una pelea competitiva de traer gente a los pueblos, de traer gente por medio del teletrabajo. Y en esa pelea competitiva vamos tarde. Pero si esperamos 2 años, la habremos perdido. Será más tarde todavía. Chomin. A ver, no sé por dónde empezar. A todas las pulgas que afectaban a este perro flaco, que es la precariedad laboral, la crisis, lo débil que es nuestro sistema industrial. No te lo creas, ¿eh? Bueno, el sector industrial de esta provincia está 7 puntos por encima de la media nacional. El problema de esta provincia y sobre todo de la capital es el sector servicios. Te lo compro. Hay precariedad laboral, sí. Hay pocas expectativas de futuro. La gente tiene muchas inseguridades de poder... Yo voy a poder plantearme mi futuro en Palencia, gente que migra. Llega gente que los pueblos que se vacían, la ciudad que no crece, la gente que acaba de estudiar y se marcha porque aquí no tiene. Yo creo que llegó el confinamiento, que algunos pensábamos, a ver si esto va a ser como el apagón aquel de Nueva York, que repuntaron los nacimientos, y resulta que no, que yo creo que el confinamiento nos metió más miedo todavía. Y entonces pues las cifras de nacimientos de este año pues son muy tristes, muy tristes. Yo creo que luego también hay, yo no sé si se podrá estudiar de alguna manera, yo creo que también hay cierto cambio cultural y hay muchas parejas jóvenes que entre que tienen los trabajos que tienen, los horarios que tienen, las dificultades de acceso a la vivienda que tienen, pues yo creo que tienen cierta cosa en la cabeza que dicen, pues un crío me complica la vida y mejor me apaño con un perro. Entonces no hay criaturas. Yo creo que hay que aportar seguridades a la gente para que se lo pueda plantear. Yo no sé si esto es, los sociólogos sabrán más que yo, pero me ponía esta mañana a calcular los que entren en primaria dentro de 7 años, que son los que han nacido este año. Mi crío ha acabado primario este año. Este año en Palencia había 1.231 niños en primaria. Dentro de 7 años van a ser 939. Son 292 niños menos. Esto, por hacer un cálculo rápido, son 14 aulas que van a desaparecer en Palencia. 14 aulas que ponen en peligro a muchos colegios, porque como casque una línea se acabó el colegio, ponen en peligro a muchos profesores y ponen en peligro muchas cosas. En Castilla y León son 242 aulas que desaparecen dentro de 7 años. Entonces, es que no solo son las pensiones de cuando nosotros seamos abuelitos, es que todo el rompecabezas... Sí, es todo el sistema. Entonces, esto es muy serio. Yo no sé... Yo creo que tenemos que poner la factoría de las ideas a trabajar a plena potencia, ser muy creativos, hacer cosas serias. Lo de la digitalización me parece necesario. Hace un par de meses en
en la zona de mi pueblo, desde Astudillo hasta Fromista, han tirado un surco que cruza toda la carretera a los 12 kilómetros para meter la fibra. Pues bendito sea Dios que llega la fibra a esos pueblos, porque si no, si ya están moribundos, sin eso están muertos. Pero luego hay que ser muy creativos. Esta mañana y ayer han estado debatiendo sobre las ayudas a la natalidad, que yo creo que son necesarias, pero igual hay que hacer más. Esta mañana oía a un sociólogo, no, a un demógrafo, que decía que que había que dar pasos más allá, que él, por ejemplo, veía que en las ayudas a la maternidad, la parte de la paternidad siempre quedaba un poco aislada, como fuera del sistema. Entonces, nunca se hablaba de ayudas a la paternidad, pero sí que se exigía que el padre fuera corresponsable en la paternidad. Entonces, a ver de qué manera se podía también ayudar a la paternidad, que no tendría que ser necesariamente con dinero, pero que había que incorporar esa ayuda a la paternidad. Hablaba también pues, de cara a las empresas, el típico caso y desgraciado caso de que cuando una mujer queda embarazada tiene serios problemas laborales, pues que igual que había que darle un poco la vuelta a la tortilla y que para una empresa fuera, no sé qué palabra usar, pero que fuera un plus tener una de su plantilla que ha tenido un crío. Entonces, que no podemos seguir haciendo lo mismo de siempre y hablando de retos demográficos, tomando las mismas medidas de siempre, porque ya vemos a dónde nos están llevando, Pues, que es que a que nos estamos quedando cuatro y el tambor. Sí, lo de las ayudas a la natalidad, en mi opinión, la he dicho más veces, es clara, son ayudas que se llaman peso cero, es decir, la gente no tiene hijos porque les des ayudas por tener hijos. Y además eso está medido por la Encuesta Nacional de Fecundidad. La gente para tener hijos lo que más valora es la conciliación de la vida laboral y familiar, tener tiempo, que haya guarderías. Cuando hablo yo de seguridades, hablo de que no tengo que trabajar 12 horas al día, de que no puedo tener el acceso a la vivienda casi prohibido, de claro. ese tipo de cosas que no se traducen en 500 o 1.200 euros al mes. No, eso no lleva a nada. Eso, al final, se tienen los mismos nacimientos que se iban a tener. Todo ese tipo de ayudas no llevan a nada. Yo creo que el futuro de esta provincia, dando por supuesto que la natalidad se va a mover en los parámetros que se han movido en los últimos años, no te digo el último, porque efectivamente el COVID tiene sus efectos, se va a mover en esos parámetros. El futuro demográfico de esta provincia pasa por el otro saldo, que es el saldo migratorio. Y en ese saldo tenemos campo, porque esta provincia solo el 4% de su población son inmigrantes. La media de España es el 10%. Si tuviéramos la media de España, en estos momentos tendríamos pues 10.000 habitantes más. Quiere decir que no vienen aquí porque no ven aquí posibilidades, eso es evidente, si no vendrían, ¿no? Pero luego hay otras posibilidades de inmigración, que yo creo que que en estos momentos que la gente ha visto la necesidad de estar en el pueblo en vez de la gran ciudad, es atraer, pero no para 6 meses, sino para que se queden aquí lo que se llama población vinculada. Todos esos palentinos que en su momento se tuvieron que ir al País Vasco, a Madrid, a Cataluña, y que vienen aquí el 1 de mayo y están hasta el Día de los Santos, pero que luego se van, intentar que se queden ya todo el año. Para eso hay una cuestión fundamental, que es que ellos no se quedan aquí, yo hablo en el pueblo de mi mujer y demás, que hay muchos, no se quedan aquí por el sistema sanitario del que gozan, por ejemplo, en el País Vasco. Es decir, o acabamos con ese efecto, que ellos vean que la sanidad en Castilla y León es tan buena como la que tenían allí y van a tener la misma atención, pero nunca van a dar ese paso de decir, si yo estoy bien aquí, si yo ya mi cuadrilla la tengo aquí y me voy a tomar los vinos a Santibáñez de la Peña. Entonces, inmigración, ahí es donde tenemos que esta provincia tiene posibilidades. Y luego, claro, hay dinámicas perversísimas y paradójicas en esta provincia. Esta provincia exporta trabajadores, sobre todo jóvenes, que se van, y en estos momentos estamos exportando puestos de trabajo. Es decir, hay una zona concreta que es Aguilar de Campo, que todos los días exporta en torno a 600 puestos de trabajo, quiere decir, 600 trabajadores que vienen de fuera de Aguilar de Campo, 300 y pico de otra comunidad. Es decir, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que por una parte nos sobren trabajadores y por otra parte tengamos que traer trabajadores? Ahí algo está fallando, será para analizar, ¿no? Ya, no sé si quiere aportar algo ya para terminar este tema. Bueno, no, era una cosa relacionada con la sanidad. Yo viví 30 años en el País Vasco y hubo un tiempo en el que sí que había un salto entre la sanidad del País Vasco y la sanidad de aquí, que decías tú, compensa.
yo creo que ese salto ya no es tan grande. Lo que sí que es grande es la sanidad en el medio rural, que es donde va a vivir, el que venga. vivir donde queremos que venga a vivir el que se fue a Sestao, y en Sestao cierra la casa de Sestao el 5 de mayo y vuelve a Sestao el 3 de noviembre. Sí, es así. Pero la sanidad, yo creo que la sanidad de Castilla y León no tiene que envidiar a la sanidad del País Vasco. Sí, pero la sanidad que ellos Claro, necesitan es la del centro de salud rural. La del cercano, y esa es la que se está cayendo. Claro, entonces, no tienen aliciente para quedarse los 12 meses. Este es un tema del que creo que vamos a hablar durante muchísimos años, como ya lo venimos haciendo durante otros años. Yo les iba a preguntar a nuestros contertulios qué podían hacer ellos en... Eso no se ría. ¿Qué puede hacer Txomin, por ejemplo, en 30 segundos? Yo, si fuera presidente del gobierno, que No, no, lo no, soy, Ya lo está diciendo usted, No. si fuese Te ha presidente. Le preguntado preguntaba qué qué puede puede hacer. hacer. me da tiempo a poco, es decir, porque es que además yo me enrollo, introduzco temas, los lío mal, me da tiempo a poco. No me compensa liarme a hablar para 25 segundos. Javier, ¿qué puede Yo, hacer usted? cuando Decía 25, 29, 35, me da igual. Cuando aprieta mucho el calor, en 29 segundos me puedo beber una caña seguro y hasta 2 si están bastante frescas. O sea que sí que le da tiempo a hacer cosas entonces, en poco tiempo. Yo creo que Incluso sí. a una cumbre internacional le daría tiempo. Para mí sería difícil, porque como no sé inglés, te quiero decir, no sé si Txomin sabe inglés. No, yo me trabuco, Entonces, los que no además. sabemos inglés, lo de los 29 segundos se nos quedaría muy escaso, pero ya en serio, vamos a ver, lo de los... No solo este caso, el otro día había ahí un programa... Espere un segundo, que se que lo vas a poner. Que lo introduzco a la gente, pues acaso no lo han cogido, que estamos convencidos de que no, pero bueno, se lo introducimos y ya seguimos. Bueno, pues ya lo saben que no ha habido un despacho ni sala de reuniones, pero en Moncloa dan por bueno un pasillo y poco más de medio minuto, que es lo que duró el encuentro entre Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, y Pedro Sánchez, nuestro presidente, en la cumbre de la OTAN de Bruselas, que el gabinete de la presidencia del gobierno llevaba promocionando desde hace muchísimas semanas. Un encuentro en el que dio tiempo a hablar de política internacional, de política migratoria, de política armamentística, De felicitar por la agenda progresista. de felicitar por la agenda progresista. ¿Qué ha pasado? No sabemos, porque no escuchamos la conversación. ¿Es un error de comunicación No, de Moncloa? ¿Es un mal planteamiento Yo creo que se junta... previo? Es ¿O un- ¿qué es lo que ha ocurrido? Es un caso más de lo que le sucede a todos los presidentes de este país cuando van a Estados Unidos y demás, que es que todos van, no iba a decir como vasallos, pero es que van como a ver cuánto nos atienden, qué nos atienden y qué gracias nos hacen, es decir, y luego es un error de comunicación. Si esto, el día después dice, pues han coincidido en la cumbre de la OTAN y mira, pues han dado, y ponen las imágenes, no pasa nada, pero cuando tú anuncias que va a haber una reunión, pues tiene que haber reunión. Ojo, que luego ha habido cosas positivas, como que se va a celebrar la cumbre del 2000 no sé qué aquí, pero es un error de comunicación. Bueno, pero eso no sale de la reunión de Joe Biden con el presidente Es un Sánchez. error de comunicación y un exceso de estos a los que nos tienen acostumbrados... Iván Redondo. No sé si Iván Redondo, es que le damos tanta importancia, ¿no? Pero nos tienen acostumbrados desde Moncloa, que son errores que cuestiones buenas las machacan. Que cuestiones buenas las machacan. Es decir, que esto no hay que hacer estas cosas, ¿no? Para mí lo importante de esta semana no es eso. Lo importante es lo que se produce el día después cuando viene la presidenta de la Comisión Europea a decir, mire ustedes, han cumplido con el plan que han presentado. Sí, el problema es que el gobierno sí que quería que fuera lo importante, Sí, porque así nos por lo eso, lleva un error de anunciando, ¿no? comunicación. Tú no dices nada, se produce eso y como si en vez de 29 segundos, pues están 5 horas, pues ya está. Pero eso es un error. Se hablaba de bochorno, de fracaso de la política internacional española, mucho más después de todo lo que ha ocurrido con Marruecos. A ver, yo creo que Moncloa y el Ministerio de Asuntos Exteriores se pasaron la mañana vendiendo la burra de que iba a pasar, de que iba a pasar, de que iba a pasar. Al final pasó lo que hemos visto. Después, para ya revisión generalizada, sale Pedro Sánchez a explicar lo que había pasado, que yo no sé quién es la mente inteligente que le dice, sal a decir esto.
y entonces pues nos reímos todos. Usted sabe que además el tiempo que invirtió en explicar Es mayor. lo que se había hablado era mayor Sí. al tiempo al te que, tiras 2 minutos, con el que había te conversado tiras con 2 Joe Biden. minutos explicando la cantidad de cosas con las que has hablado durante 29 segundos. Pasadas las risas, esto da mucha pena y da la sensación de vergüenza ajena que tenemos a nivel internacional. Yo creo que nos toman por pito un sereno. El otro día oía en la radio que decía que desde Felipe González la diplomacia española es un desastre de magnitudes cósmicas, y yo creo que ahora, yo creo que cada vez que ha ido pasando el tiempo lo hemos ido estropeando un poco más, y hemos llegado a esto de esta semana, pues que a mí, una vez pasadas las risas, pues da cierta cosa ver al que nos representa a todos corriendo. Me recordaba pues cuando ibas por la calle Mayor y se te pegaba Fernandito y te iba hablando mientras ibas andando, pues Como diría... es que a ver, Chomin, como no cuentes nada y ya está. Claro. Pero no me vendas la moto de lo maravilloso que ha sido todo, porque es que da la risa y luego da vergüenza ajena. Entonces, claro, Pero- luego el rey de Marruecos pues se nos mea en la oreja. Pero como diría Rajoy, very difícil, ¿eh? Sí, sí, very very, difícil. very, Es decir, que el problema es que los presidentes de este país, cuando se van y se juntan con el presidente de Estados Unidos, por imbécil que sea como el anterior, pues van en inferioridad de condiciones y parece que van a mendigar un paseo, parece que van a... Vamos, usted es el presidente de un país democrático que es España, entonces hágase valer para empezar. Lo otro es una comunicación terriblemente torpe, pero claro, el otro día veía yo en una tele lo que ha pasado con los distintos presidentes, Sí. el que puso los pies encima de la mesa y hablaba mexicano, Rajoy hablando de que él era amigo de Nadal y le dice Trump, dice, pues dale recuerdos, o Zapatero o Leire Pajín diciendo que se iba a producir un fenómeno cósmico que era la unión de dos planetas que eran Zapatero y Obama. Te quiero decir, que es lo mismo. Entonces, que ellos van representando a un país y que hagan eso, y que no están en inferioridad con nadie, y que nos representen bien. Que no nos hagan pasar el ridículo. Bueno, el problema también quizás sean los agravios comparativos, ¿no? Porque sí hubo cumbres, sí hubo reuniones formales con otros países de la Sí, Unión pero- Europea que en teoría, No, pero a ver, debieran tener menos peso específico que España, ¿no? estaba todo muy calculado, porque, a ver, el presidente Biden tuvo reuniones con el de Estonia, con el de al lado de Estonia y con el de al lado de Estonia. ¿Pero por qué? De Ucrania, yo creo. Porque están en la frontera con Rusia y eso le interesa mucho Claro. a la administración de Biden. Y tuvo otra reunión privada con Erdogan, pues porque Erdogan también nos tiene pillados a nosotros por ahí, y luego es el que tiene es el segundo ejército más grande de la OTAN, y es el que está haciendo tapón ahí a todo el tema de... Y con Boris Johnson, porque tiene un problema, Sí. sobre todo, incluso Biden por antepasados, el problema irlandés. Es decir, ha venido a decirle a Boris Johnson, cuidado, no incumplas lo que has pactado con la Unión Europea, con la frontera con Irlanda, porque eso es acabar con los acuerdos de paz de Viernes Santo. Es decir, Pero que no se... ha hablado más con quien más le interesaba, pero es claro, es él el que marca la agenda. Entonces, Sí, sí. yo no veo estas necesidades de decir, se va a reunir con el presidente. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Es importante. Si se reúne 3 horas con la presidenta de la Comisión Europea, que va a tratar temas europeos, no somos nosotros de la Unión Europea. Me parece estúpido lo que se ha hecho. Estúpido la comunicación, el decir se va a reunir, y al final sí es verdad que te sientes un poco pues entre la risa y la humillación. Es el sentimiento que yo pasé cuando vi eso, vamos. Les había anunciado al principio que sí que quería dedicar unos minutos a que habláramos de los indultos, que también se van a firmar la próxima semana. Les contaba hace unos minutos de que hay quien cuestionaba esa coincidencia en el tiempo, ¿no? de la retirada de las mascarillas con la firma de los indultos. Bueno, lo que es un hecho es que el próximo día 22, la próxima semana, el próximo martes, se firman los indultos de los... ¿Es seguro ya, Álvaro? Sí, yo creo que está asegurado, está asegurado. Entonces, bueno, sí que me gustaría que me dieran su opinión después de lo que pasó la semana pasada en la Plaza de Colón y después del alboroto político al que hemos asistido durante las últimas semanas. Yo, más allá de alborotos políticos, a ver, yo no les indultaría. Yo creo que, a ver, el gobierno es legítimo para hacerlo, no lo discuto.
Pero yo, tal como entiendo estos temas de los indultos y después de haberse pronunciado el Supremo, cuando esta gente no está arrepentida, no tiene y manifiesta, bueno, esta gente, su entorno, manifiesta voluntad firme de volver a hacerlo, pues es que, pues no sé yo si esto conviene. No tengo claro si esto, yo creo que no beneficia a la sociedad española en su conjunto, creo que no beneficia a la sociedad catalana en su conjunto, creo que esto beneficia, según su punto de vista, al gobierno, porque yo no sé si le asegura o le sujeta apoyos que necesita, y yo creo que es más una decisión política que una decisión judicial, por ahí. Bueno, decisión política es porque los indultos son una decisión política, ¿no? Perfectamente legítima y establecida en nuestra normativa. Yo no creo que el asunto sea que beneficie al gobierno. El gobierno, el día que aprobó los presupuestos generales del Estado de este año, hechos con presupuestos expansivos, no con el límite que venía detrás, no tiene ningún problema ya para agotar la legislatura. Es decir, no es un asunto de necesidad de apoyos. Yo creo que hay que dar soluciones y los temas políticos no tienen soluciones judiciales. Aquí se ha pretendido solucionar un tema político gravísimo, posiblemente el más grave que ha tenido este país desde el punto de vista político, no hablo cuando el terrorismo y demás, político que ha tenido este país desde la democracia. Se ha pretendido que se iba a solucionar con el orden público y los jueces. Y eso no se va a solucionar así. Yo no sé si los indultos van a conseguir el objetivo que debe pretender el país, que es llegar a una senda de entendimiento. Pero son imprescindibles para profundizar en esa senda de entendimiento. Son imprescindibles. Creo que van a conseguir algo fundamental, que ya lo están empezando a conseguir, que es dividir al nacionalismo catalán. Creo que van a conseguir eso. Y, claro, ¿qué alternativa hay? ¿Seguimos así? ¿O se puede seguir así? No. ¿El Estado puede seguir así con una parte fundamental, que es el 20% de su Producto Interior Bruto, de lo más dinámico del país? ¿Se puede seguir así? ¿Los catalanes pueden seguir así después de 5 años o 4 ya, o bueno, no sé, ya se pasa el tiempo en el que se están olvidando de la gestión política, olvidando de su gente, de sus servicios públicos, olvidándose de su economía y solo hablando de un trapo, de un símbolo, de una cosa? Yo creo que ni unos ni otros podemos seguir así. Entonces, desde mi punto de vista, los indultos son arriesgados para quien les ejerce. Yo no creo que el gobierno tiene un problema. Es decir, los indultos van a tener su coste, sí, en el corto plazo. Pero claro, ya estamos viendo cómo eso que se llama la sociedad civil se está posicionando a favor de los indultos. Gente tan variopinta como los obispos catalanes o el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, que aunque antes era después rectificó sin rectificar. Bueno, claro, sí, pero yo hoy le he vuelto a oír otra vez. Sí. Y dice que ese es el camino. O organizaciones sindicales, etcétera, etcétera. O hasta, yo creo que ya hasta Felipe González lo está diciendo. Es decir, no queda otra que intentar volver al tablero de la discusión. Sí, Chomi. sí, a ver, si yo Nos quedan 2 minutitos escasos, así yo que estoy de aceleren acuerdo, para yo estoy terminar. de acuerdo que el problema político le tenemos que dar una salida. Pero lo que no tengo claro es que el problema judicial, porque al final estos señores cometieron un delito. Y están cumpliendo por él, ¿eh? Sí, pero lo que no entiendo yo es que ahora mismo se den las condiciones para borrón y cuenta nueva. Es lo que yo no tengo nada claro. Y algunos que saben más que yo, como son los del Supremo, dicen que no. Bueno, pues esperamos al Tribunal de Justicia Europea, Sí, que pues nos meta un rapapolvos y nos ponga en ridículo como país. Pues esperemos, pero... Y luego, el problema político, yo creo que al final, mesas de diálogo, mesas de no sé qué... A ver, el Parlamento catalán lleva sin funcionar, por lo que decías tú, porque están preocupados en trapos muchos años. Y aquí también. Y tienen la sanidad Aquí, como la aquí tienen. también estamos preocupados en trapos. El gatillazo de Colón, ¿qué era? Trapos. Trapos. Es decir, yo creo que hay que mirar para adelante. Con el terrorismo acabó la presión judicial, o sea, policial, la justicia, Francia, pero al final tuvo que haber una mesa y dar carpetazo. Y los grandes problemas tienen que ser soluciones políticas, desde mi punto de vista. Nos quedan 30 segundos, lo mismo que duró la cumbre España-Estados Unidos entre Biden y Sánchez para despedirnos. Así que
Déjenme por lo menos despedir con tranquilidad. Chomín Pérez, muchas gracias por compartir este ratito de televisión con nosotros y con la gente que está en casa. Y lo mismo le digo a usted, Javier Gómez Calopta. Muchas gracias. Recorramos Palencia este verano de arriba abajo. Eso es. Y luego España como mucho. Y de arriba abajo y de este a oeste. También. Sí, a Santoyo también. Entre Santoyo y Y a Piedras Lantadilla. Luengas. A Piedras, por supuesto. Gracias a los dos, ¿vale? Y a ustedes por estar pendientes de nosotros, que pasen muy buena tarde y que sean muy felices y que disfruten este fin de semana y que tengan cuidado. Adiós. Pues hay un centro.